me parece que justo estábamos entrando ya a ver lo de los lóbulos. Entonces, lo primero que tengo que comentarles es que aquí tenemos un hundimiento alargado. Por ser un hundimiento alargado le llamamos surco, ¿sale? Aquí tenemos un hundimiento alargado llamado surco y aquí tenemos otro hundimiento alargado llamado surco. Pero su nombre propio es surco central, ¿sale? Es el mismo en la imagen del lado izquierdo y en la imagen del lado derecho, simplemente son dos imágenes tomadas de dos autores diferentes. Ahora, el surco central nos permite separar dos porciones, ¿sale? Nos permite aislarlas, por decir de una manera. Ahora, por otro lado, tenemos otro surco, pero este se encuentra un poquito más lateral y se llama así, surco lateral. Gracias principalmente a estas dos estructuras, al surco central y al surco lateral, podemos tomar una porción redondeada que además contacta con el hueso frontal. ¿Cómo le llamamos a esta porción? Vamos, chicos, respondan. Frontal, ¿sale? Siguiente. Tenemos aquí otra porción redondeada, pero esta contacta con el hueso parietal. ¿Cómo le llamamos? Lóbulo parietal. Ahora tenemos de color verde otra porción redondeada y esta contacta con el hueso occipital. ¿Cómo le llamamos? Perfecto, lóbulo occipital, muy bien. Y por último, cuando menos en esta imagen, tenemos otra porción redondeada, pero esta de color amarillo, y esta principalmente contacta con el hueso temporal, ¿sale? Entonces, ¿cómo le llamamos a esta en amarillo? Exacto, lóbulo temporal. Muy bien. Entonces ya tenemos los 4 lóbulos principales, los lóbulos clásicos. Incluso es posible que ustedes de nivel preuniversitario ya trajeran aprendido esto. ¿Ok? A todo dar. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, resulta que específicamente en el surco lateral, en la profundidad hay mucha corteza. De hecho, el surco lateral se hunde y toma formas caprichosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la imagen de la izquierda se ha retirado parcialmente el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y además el lóbulo temporal fue retraído, fue jalado hacia abajo. Y en ese momento podemos observar una zona de la corteza en la profundidad del surco lateral, destacada por el autor con color café. En la imagen de la derecha podemos observar que de plano quitaron un pedazo del lóbulo frontal, un pedazo del lóbulo parietal y un pedazote del lóbulo temporal, y podemos observar la corteza en la profundidad del surco lateral, ¿ok? Como este es abundante, es considerada otro lóbulo, ¿sale? Otro lóbulo en sí mismo. Pero es un lóbulo que anatómicamente queda aislado de los otros, ¿sale? Funcionalmente no está aislado, pero anatómicamente parece estar aislado de los otros y por lo tanto se le llama lóbulo de la isla al estar aislado, ¿sale? Pero casi no lo traducimos al español, solemos decirlo más en latín y en latín isla se dice ínsula, ¿sale? Entonces a esta porción se le conoce como lóbulo de la ínsula, ¿sale? Lóbulo de la ínsula. Básicamente está escondido en la profundidad del surco lateral. Por otro lado, con este ya tendríamos 5 lóbulos, ¿sale? Este es el quinto lóbulo. Es posible que este no lo conocieran antes, entonces este es uno nuevo que agregará a nuestra lista. Ahora, por otro lado, ahora tenemos la vista medial. Primera cuestión importante, cambiamos el ángulo de visión, estamos viendo desde medial. Pero además estamos viendo el otro hemisferio, estamos viendo el hemisferio derecho, ¿sale? Hemisferio derecho. Entonces, en esta vista medial del hemisferio derecho, sobre todo en la imagen de la derecha, podemos observar que el color rojo del lóbulo frontal se sigue, o sea, desde la parte lateral se sigue la corteza del lóbulo frontal hasta la parte medial. Ocurre lo mismo con el lóbulo parietal, con el lóbulo occipital y con el lóbulo temporal, ¿sale? Estos se extienden hacia la parte medial. La siguiente cuestión que podemos notar remarcada en ambas imágenes es un surco, ¿sale? Remarcado con color rosa.
Este surco tiene la característica de marcar un límite sobre todo entre la parte frontal y la parte parietal con respecto a una zona de color naranja. Es importante, esta zona es de un color naranja, no es el color amarillo del lóbulo temporal, ¿ok? Entonces aquí se ve bien amarillo y aquí se ve naranja, ¿sale? En esta zona está naranja. Cuesta un poquito de trabajo distinguirlo, pero está naranja. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que la zona de color naranja es un nuevo lóbulo, ¿ok? Es un lóbulo que se encuentra en los límites. Es un lóbulo con forma de anillo, ¿sale? Más que la típica forma de lóbulo. De hecho, se le llama lóbulo por armonizar su nombre con las estructuras anteriormente mencionadas, pero no se ve tan lobular, ¿ok? Bueno, entonces, esta estructura con forma de anillo, lo voy a destacar un poquito. Ahora marqué un poquito arbitrariamente una línea negra que lo separa de la porción temporal, ¿sale? Esta línea negra. Y además coloqué unas rayas de color naranja para destacar todavía más la zona a la que me estoy refiriendo, ¿sale? Entonces, esa zona en forma de anillo es el lóbulo del límite, el lóbulo de la frontera. ¿Frontera con qué? Con materia blanca. Aquí estamos viendo materia blanca. Esto de aquí es materia blanca, ¿sale? Que ya quedamos que son conjuntos de axones en el sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, esto de aquí es materia blanca, los lóbulos, la corteza cerebral fundamentalmente es materia gris, y esta zona remarcada con color naranja, ¿sale? Esta zona remarcada con color naranja es el último de los lóbulos que tenemos que ver, y es el lóbulo del límite o de la frontera. Pero doctor, yo nunca he escuchado ese nombre. Tienen razón, generalmente se dice en latín. Y en latín al lóbulo del límite se le llama lóbulo límbico, ¿sale? Entonces el término límbico hace referencia a que es el lóbulo que se encuentra al límite, al limbo de transición, ¿sale? Nada más déjenme ver si hay preguntas. Ok, perfecto. Fíjense que ya abordamos en este momento... Ay, Dios mío, ¿cómo está esto? Ah, ya lo vi. Aquí está, sale. Hasta este momento ya abordamos el criterio más general de división de la corteza, que fue el hemisferio cerebral. Sale dividir la corteza en hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Ya acabamos de mencionar los 6 lóbulos cerebrales. Insisto, si en un libro encuentran 7 o más lóbulos cerebrales, lo más probable es que estén encontrando malas traducciones, ¿sale? Probablemente esas estructuras deberían de traducirse como lobulillos, esas estructuras adicionales, ¿sale? Bueno, entonces hablamos de hemisferios cerebrales, hablamos de lóbulos cerebrales y todavía necesitamos unidades más pequeñas de los lóbulos cerebrales, ¿sale? Necesitamos una segmentación todavía más específica. Pero este es uno de los puntos donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque para llegar a esa división específica, tenemos muchos posibles criterios, ¿sale? Esos criterios pueden ser criterios de tipo estructural, pueden ser criterios de tipo filogenético, también llamado evolutivo. Pueden ser criterios citoarquitectónicos o mieloarquitectónicos, ¿sale? Pueden ser incluso criterios funcionales, pueden ser criterios vasculares o incluso en la actualidad hay un boom de las ciencias ómicas, entonces la conectómica del sistema nervioso pues también nos puede generar una segmentación de la corteza, ¿sale? Algunas de estas de plano no las vamos a abordar, por ejemplo, los criterios conectómicos se los vamos a platicar, pero no lo vamos a abordar como tema de clase, ¿ok? Algunos otros han entrado en desuso, aunque claramente existe una división mieloarquitectónica de la corteza cerebral, ya no se usa tanto. Fíjense que los autores que crearon este criterio mieloarquitectónico hicieron una fundación y esa fundación todavía se dedica a hacer nuevos mapas, pero curiosamente ya no son mieloarquitectónicos. Bueno, entonces vamos a utilizar algunos de estos criterios, sí los vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque son útiles desde el punto de vista clínico, sobre todo los criterios funcionales de segmentación de la corteza son muy útiles, ¿sale? Los criterios vasculares, claro que sí son muy útiles, ¿ok? Aunque los veremos todavía más adelante. Pero el más simple y sobre todo porque es claramente visible y es el ideal para empezar es el criterio de segmentación estructural, ¿sale? Entonces el criterio de segmentación estructural fundamentalmente divide a la corteza cerebral en giros y surcos, ¿sale? Estas serían subunidades de los lóbulos, ¿sale?
Y vamos a platicar, claro que sí, vamos a platicar más adelante de los otros criterios de segmentación. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, en estos criterios de división estructural, más bien, así, en el criterio de división con la categoría o con la característica estructural, hablaremos de subunidades del lóbulo cerebral que se llaman giros o circunvoluciones. ¿Sale? El término actual debe de ser giro, pero muchos arrastramos la forma o la palabra con la que lo aprendimos, entonces a veces no dejo de decir circunvolución, circunvolución, aunque el término adecuado es giro, ¿sale? Ahora, importante enfatizar, desde el punto de vista estructural hay otras subdivisiones del lóbulo, ya lo habíamos medio platicado, los lobulillos, que yo desincentivo que utilicen esa palabra, pero bueno, lobulillos, hay opérculos, hay polos, etcétera, ¿sale? Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar en los giros o también llamados circunvoluciones. Ok. Pero para llegar a esos giros tenemos que hablar de sus límites. Recordarán que hasta el cansancio les he mencionado. Chicos, si encuentran un surco, los límites, los bordes de ese surco son crestas. Lo mencioné cuando vimos proceso vaginal del esfenoides, lo mencioné cuando hablamos del surco del seno sagital superior, en el caso de los parietales, lo mencioné ahorita que pasábamos desarrollo del tubo neural, pues les decía, pues es que se hunde y se forma el surco neural, pero sus bordes forman a las crestas neurales, ¿sale? Entonces, todo surco pues tiene bordes y esos bordes generalmente se llaman crestas, pero en este caso específico, como están un poquito ensanchados, entonces los bordes pasan a denominarse giros, ¿sale? Esto podríamos afirmar que es un sistema de valles y montañas. Los valles, los hundimientos, son surcos, las montañas son giros, ¿ok? Bueno. Centrándonos ahorita en los surcos, tenemos surcos de 3 categorías, surcos primarios, secundarios y terciarios, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es la definición de estos? Intuitivamente podemos asumir que los surcos primarios son más grandes, los secundarios son menos grandes y los terciarios tenderían a ser los más pequeños. Sí, intuitivamente es correcto, pero hay otras características. Los surcos primarios son constantes. Esta es una de las características definitorias de los surcos primarios. ¿Pero constantes en qué? Son constantes en su aparición y su disposición. ¿A qué me refiero con constancia en la aparición? Ahorita vemos 25 personas conectadas. Entonces, constancia en la aparición significa que las 25 personas que estamos conectadas, suponiendo que no tengamos una enfermedad grave o una malformación congénita, todas las 25 personas tenemos el mismo surco primario, ¿sale? Ahora, además de la constancia en su aparición, tenemos constancia en su disposición. Eso quiere decir que estas 25 personas que estamos aquí, tendríamos un surco primario cuya extensión, es decir, su longitud, cuya profundidad y cuya angulación con respecto a los planos corporales es sumamente similar entre un sujeto y otro, ¿sale? No son exactamente iguales, la verdad nunca son exactamente iguales, pero son muy similares. Entonces hablamos de constancia en la aparición de un sujeto a otro o entre un sujeto y otro y la disposición entre un sujeto y otro, ¿sale? Por otro lado tenemos a los surcos secundarios. Ya habíamos quedado que estos son un poco más pequeños en cuanto a tamaño. Y estos ya no tienen la constancia como su definición. Si bien se considera que son constantes en su aparición, en su presencia en los sujetos, son inconstantes en su disposición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un sujeto, por ejemplo, aquí me aparecen en la pantalla Lisette Calva y Andrea Arali. Bueno, a lo mejor Lisette tiene un surco que tiene un ángulo de 15 grados y Andrea Arali tiene ese mismo surco, pero en ella tiene una angulación de 25 grados, ¿sale? Es decir, hay constancia en la aparición, se repite de un sujeto a otro, pero es inconstante en su disposición. En este caso, ¿cómo varió? Pues varió en su angulación, ¿sale? Podría variar en su longitud, etcétera, ¿sale? Ahora, por otro lado tenemos la categoría de surcos terciarios. Estos ya son el tamaño más pequeño que se puede encontrar
Y aquí la definición es la inconstancia, ¿sale? Son sumamente variables en su aparición. De los 25 sujetos que tenemos acá, puede haber un surco terciario que esté presente nada más en 11 de los sujetos, o en 7, o en 3 de los sujetos que estamos aquí, ¿sale? Por otro lado, también es variable en su disposición. Los 7 sujetos que sí tienen ese surco terciario, unos lo tienen a 40 grados, otros lo tienen en 0 grados, otros lo tienen en 90 grados, ¿no? Casi una diferencia de 90 grados de la disposición de estos surcos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Bueno, cuando hacemos un mapa, generalmente lo que se destaca en un mapa geográfico sobre todo, son las estructuras más grandes, pero además las más constantes, ¿sale? Haciendo referencia al principito, hay un momento en el que le piden que haga un mapa de su microplaneta, y él remarca pues que un volcán, pequeño, pero un volcán, etcétera, etcétera, y una rosa, ¿no? Y el cartógrafo le dice, no, pues la verdad borra la rosa porque es algo efímero, es algo que fácilmente puede desaparecer. Independientemente de lo poético del libro, la cuestión aquí es, nosotros necesitamos referencias constantes para poder crear un buen mapa de nuestra corteza cerebral. Por lo tanto, los primeros ideales para formar ese mapa son los surcos primarios, ¿sale? ¿Cuál es la desventaja de los surcos primarios? Que son pocos y nos dejan extensiones grandes de la corteza cerebral sin surcos, ¿sale? Sin surcos, sin surcos primarios, ¿sale? Sin surcos primarios que nos funcionen como referencia. Entonces, necesitamos, pues, a las segundas en el orden de constancia, que son los surcos secundarios, ¿sale? Sobre todo entre surcos primarios y surcos secundarios, estamos abarcando la gran mayoría de la ubicación de las estructuras en la corteza, ¿sale? Entonces, permítanme. Ok. Ok. Coloqué con color negro las iniciales de los lóbulos, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿sale? Además están remarcados los dos surcos que ya habíamos mencionado con anterioridad, el surco central y el surco lateral. Observamos que el surco central sirve como límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Perfecto, a todo dar, va muy bien esto. Por otro lado, observamos que el surco lateral sirve como límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. También perfecto, vamos muy bien con esto, pero lo primero que podemos destacar es que el lóbulo occipital no tiene un límite, o sea, no se ve un límite franco entre el lóbulo occipital y los lóbulos parietal y temporal. Entonces, esto significa que necesitamos, pues, alguna otra referencia para separar a ese lóbulo de los otros dos. Permítanme un segundo. Ok. Entonces les decía que el punto donde se nos hace complejo es la separación del lóbulo occipital con respecto al parietal y al temporal. Bueno, la cuestión es, en esta vista, estamos en vista lateral, recuerden, este es hemisferio izquierdo. En esta vista no hay un límite, ¿sale? Bueno, pero de alguna forma tendríamos que trazar una línea, aunque sea arbitraria o un tanto arbitraria, para separar el lóbulo occipital del resto de los lóbulos. Tienen razón. La primera cuestión es, aquí abajo tenemos una incisura, escotadura o muesca, ¿sale? Entonces, esta muesca se llama muesca temporooccipital, o repito, también se puede llamar incisura temporooccipital. Y la cuestión es, esta pequeña escotadura, fíjense que es bien constante, ¿sale?
Podríamos decir casi que es un surco terciario, pero tiene la característica de ser bien constante. Chiquito, pero constante. Ok. La siguiente cuestión es, en la vista medial, que ahorita no estamos observando, sale, en la vista medial tenemos un surco que separa al lóbulo occipital, sobre todo del parietal. Ese surco se llama surco parieto-occipital, ¿sale? Surco parieto-occipital. La cuestión del millón es que este surco parieto-occipital a veces se alcanza a ver en esta vista lateral o incluso a veces desde arriba, ¿sale? En otras ocasiones no, pero pues nos extendemos hacia la vista medial y ay Dios mío, trazamos una línea que una a los dos, ¿sale? Entonces, al momento de trazar una línea que una a los dos, ay Dios mío, justo esto. Espérenme. Ahí está, sale. Ahí trazamos una primera línea que une a los dos. Entonces, con color amarillo podemos observar al límite entre el occipital y los lóbulos parietal y temporal. Esta línea no es una estructura anatómica fija, no es una estructura anatómica bien definida, sencillamente es una línea trazada entre el surco parieto-occipital y la incisura o muesca temporo-occipital. Perfecto, ya entonces tenemos aislado nuestro lóbulo occipital, claramente, cuando menos. Ahora, también podemos notar que el lóbulo parietal y el lóbulo temporal en la parte posterior no tienen tampoco un límite claro, ¿sale? Sí, el surco lateral lo separa, pero no en toda la extensión, ¿ok? A veces el surco lateral es un poquito más largo, pero la realidad es que aún así no alcanza a separarlos hasta la región más lejana. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues también trazamos otra línea hasta cierto punto arbitraria, ¿sale? Entonces, esa línea se traza desde el extremo posterior del surco lateral aproximadamente a la mitad de la línea imaginaria que ya habíamos trazado entre el surco parieto-occipital y la muesca temporo-occipital. ¿Sale? Entonces, ya ahora sí, tenemos límites bien marcados, bien definidos entre el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Sale? Ahora, ¿qué procede? Pues ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a marcar los surcos secundarios, ¿sale? Cabe aclarar o cabe enfatizar que en esta imagen no está marcado puro surco primario, sino también algunas líneas imaginarias. ¿Ok? Bueno. Como ahorita voy a meter otras anotaciones en la imagen, borré los nombres, pero espero que ustedes tengan presente ya qué son estas líneas o las líneas incompletas y las líneas continuas. Vamos a comenzar en el lóbulo temporal, ¿ok? También voy a borrar la T del lóbulo temporal y voy a marcar dos surcos, ¿sale? Aquí tenemos un primer surco y aproximadamente aquí tenemos un segundo surco, ¿sale? Más o menos hasta ahí vamos a dejarlo. Bueno, no, lo voy a trazar así. Ok. Bueno, estos surcos respectivamente, nada más déjenme, ahí está, sale. Estos surcos respectivamente se conocen como surcos temporales, ¿ok? Son surcos, serían surcos temporales, ¿ok? Y aquí estaría el otro surco. Voy a tratar de llevar la línea para afuera. Hablaríamos de surco temporal. La diferencia entre ellos simplemente es que uno está más arriba y el otro está más abajo. Por lo tanto, este es el surco temporal superior y este es el surco temporal inferior, ¿sale? Este es el inferior. Perfecto, ya tenemos dos surcos secundarios. Estos son surcos secundarios. Muy bien. Ahora, gracias a esos surcos, entonces podemos distinguir, ahora sí un poquito más, más claramente, podemos distinguir giros, ¿sale? Respectivamente, aquí tendríamos al giro temporal superior. Aquí tenemos al giro temporal
ay Dios mío, giro temporal medio. Y por último tenemos al giro temporal inferior. ¿Sale? Entonces, gracias a esos surcos que nos dividen en tres al lóbulo temporal, cuando menos en esta vista, ¿sale? Gracias a esos surcos, entonces tenemos giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Hemos terminado con los principales giros del lóbulo temporal en esta vista, ¿sale? El lóbulo temporal se extiende más allá, entonces ya veremos cuáles son esos otros giros, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos, permítanme un tantito. Ok, entonces ahora vamos hacia el lóbulo parietal. Permítanme un momento. Nuevamente borro la P de parietal y vamos a marcar un nuevo surco, ¿sale? Este nuevamente es un surco secundario, ¿sale? Todos los que están en color gris, ahí me quedó muy escueto, muy chiquito. Todos los que están en color gris son surcos de tipo secundario. Ay, no, ya no se quiso. Ok, entonces esa nueva línea de color gris es conocida como surco atrás del central, ¿sale? Surco atrás del central. Si recuerdan la línea de color azul, es el surco central, entonces la línea de color gris que acabo de trazar es el surco atrás del central. Por lo tanto, le llamaremos surco, ay Dios mío, no sé. Le llamaremos surco post-central, ¿sale? Surco post-central, ¿ok? Entre el surco central y el surco poscentral nos queda un nuevo giro, ¿sale? Este giro será llamado giro poscentral, ¿sale? Giro poscentral. Nuevamente, hasta este momento vamos bien. Bueno, les voy a comentar algo más. Como pueden observar, el límite inferior del giro poscentral es el surco lateral. Ahí lo pueden ver de color rojo. Recuerden, el de color rojo es el surco lateral. Y también habíamos comentado que el surco lateral es muy profundo. Entonces, el giro poscentral, al extenderse en la profundidad del surco lateral, tiene un área que se llama área subcentral, que es una parte de este giro. ¿Eso es muy específico? Sí, pero también es muy importante más adelante, ¿ok? Entonces, el giro poscentral se extiende, se mete en la profundidad del surco lateral y a ese pedazo se le llama área subcentral, ¿sale? Ya lo platicaremos más adelante, pero bueno, espero que ahorita cuando menos como una anécdota vaya quedando. Y vamos a lo siguiente. ¿Sí alcanzan a notar la línea gris puntilleada? Cuando menos alcen su pulgar de manera simbólica. Ok. Aproximadamente, estoy viendo que me quedo medio chueca, espérense.
Más o menos mejor. Bueno, fíjense que todo el resto del lóbulo parietal, o sea, ya quedamos que el lóbulo parietal aquí tiene un giro postcentral. Bueno, pero todo el resto del lóbulo parietal, cuando menos en esta vista, es muy variable en sus surcos. ¿Ok? Digamos que todos los surcos que estamos viendo ahí entre el surco postcentral y la línea que separa el lóbulo parietal del occipital, ¿sale? Entonces, entre el surco postcentral y la línea amarilla entrecortada, los surcos que están ahí presentes suelen ser bastante inconstantes en su disposición, ¿sale? Sí aparecen, pero suelen ser muy inconstantes en su disposición. Entonces, desde el punto de vista estructural, se suele dividir a esta parte simplemente en áreas, ¿sale? La verdad es que si ustedes van a terminología anatómica van a encontrar el término lóbulus, que ya quedamos que se traduciría de forma precisa al español como lobulillos, ¿sale? Sin embargo, para tratar de evitar al máximo las confusiones, los autores suelen denominarle áreas en español, ¿sale? En español le llaman áreas y respectivamente son el área parietal superior, ay Dios mío, respectivamente son el área parietal superior y el área parietal inferior, ¿sale? Entonces, área parietal superior y área parietal inferior. Muy bien. Entonces, por el momento podemos asumir que ya hemos terminado desde esta vista con el lóbulo parietal. Y ahora nos vamos a concentrar en el lóbulo frontal. Nuevamente borraremos la letra F propia del lóbulo frontal y vamos a trazar dos líneas, ¿sale? Entonces, aproximadamente aquí hay un surco, me estoy yendo un poquito chueco, pero aproximadamente ahí hay un surco y la siguiente línea la voy a trazar un poco arbitraria porque no hay un surco perfectamente bien definido, pero aproximadamente la segunda línea eh, es consecuente en un surco interrumpido, pero un surco, ¿sale? Entonces, respectivamente, esto nos divide al lóbulo frontal en un giro frontal inferior, un giro frontal medio y un giro frontal superior, ¿sale? Entonces, giro frontal inferior, giro frontal medio y giro frontal superior. Adicionalmente, aquí hay un surco, este sí está muy bien marcado, súper bien marcado, ¿sale? Es un surco que queda por delante del surco central, ¿sale? Este surco es llamado surco precentral, ¿sale? Surco precentral. Y respectivamente los otros dos surcos que traté serían el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Importante enfatizar que sobre todo el surco frontal superior y el inferior son surcos sumamente inconstantes en su disposición. De hecho, en esta imagen lo están viendo. El surco frontal inferior ni siquiera se alcanza a distinguir como una estructura uniforme, continua, completa, ¿sale? Sino más bien es como una consecuencia de pequeños surcos que al final yo arbitrariamente en esta imagen uní, ¿ok? Bueno, entonces tenemos giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior y nos queda un último giro, sale un último giro circunvolución que quedaría por delante, justo por delante del surco central, ¿ok? Y esta sería el giro precentral, ¿sale? Con esto estaríamos completando a los principales giros presentes en el lóbulo frontal
desde este ángulo de visión, ¿sale? Insisto y enfatizo, desde este ángulo de visión, esos son los principales giros. Observamos, la verdad, es que sobre todo el giro frontal medio y el giro frontal inferior no se ven muy uniformes, de hecho parecen una gran cantidad de giros en vez de uno solo, ¿ok? Y eso es completamente cierto. Más adelante veremos por qué motivo se hace esta división. Vamos yendo hasta acá. Dígame su pregunta. Ah, a lo mejor se equivocaron y alzaron la manita en vez del pulgar. Ok, va. Bueno, voy a borrar nada más los nombres de los surcos para no saturar demasiado la imagen. Muy bien. Ahora nos vamos al área occipital. Y fíjense que el área occipital tiene un poquito más de lo mismo que pasaba con el lóbulo frontal. ¿A qué me refiero con esto? Aproximadamente aquí tenemos un primer surco. Aproximadamente aquí tenemos un segundo surco. Vamos a ponerle nombre. Nuevamente serían surco occipital superior y respectivamente surco occipital inferior. ¿Sale? Bueno, gracias a esos surcos, por cierto, ¿los ven? Así. Gracias a esos surcos, entonces podemos distinguir tres principales giros, que serían el giro frontal, frontal, oigan nada más. Giro occipital superior, el giro occipital medio y el giro occipital inferior. ¿Sale? Y con esto ya habríamos abarcado a casi todos los giros que se pueden observar en esta zona. ¿Sale? Ahora, algo muy importante es que para facilitarnos un poco la vida, porque pues ya son demasiados giros y además algunos tienen unos nombres relativamente largos, giro presentral, giro postcentral, giro frontal inferior, etcétera, 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 se les asignan códigos. Entonces, respectivamente, pero ahorita cambiamos de imagen, ahorita podemos observar, ay, pero no estamos... Aquí está, sale. Ahorita podemos observar que al giro frontal superior se le asigna el código F1, al giro frontal medio F2, al giro frontal inferior F3, al área parietal superior P1, al área parietal inferior P2, a las áreas temporales, al giro temporal superior T1, temporal medio T2, temporal inferior T3, en el caso de los occipitales, al occipital superior O1, al occipital medio O2, noten que se está repitiendo aquí, ¿sale? Pero es occipital medio, al occipital inferior O3, ¿sale? El precentral y el postcentral aquí no aparecen sus códigos, porque es un poquito diferente, pero en esencia estamos viendo que casi todas las áreas o giros que les acabo de mencionar tienen un código asociado, ¿sale? En algunos casos, estas áreas tienen más componentes, por ejemplo, el área parietal inferior, aquí marcada con P2, tiene respectivamente el giro supramarginal y el giro angular, lo vamos a ver un poquito más adelante, y en el caso de la parte del giro frontal inferior o F3, tiene al área opercular, aquí marcada con letritas, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Pero bueno, hasta este momento hemos abarcado prácticamente la totalidad de los giros y principales surcos que se observan en la vista lateral, ¿sale? Ya, y la verdad es que son los más tardados, ¿sale? Entonces, ¿dudas o preguntas hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí por el día de hoy y nos vemos el día lunes, ¿sale?